Cero, con Carlos Alsina. La mañana más plural de la radio. Desde ahora y hasta las 10 de la mañana estamos en tertulia con más de una opinión, más de una voz, más de un testimonio como siempre y con más de una noticia. La noticia de esta hora de la mañana es que ya ha ingresado en prisión el cuñado del rey, Iñaki Urdangarín. Se encuentra desde primera hora de esta mañana, según acaba de confirmarse, en la prisión de Brieva, la cárcel en Ávila, que es la que él ha elegido para cumplir su condena. Desde esta mañana ya el señor Urdangarín está cumpliendo la pena que le impuso el Tribunal Supremo en la cárcel de Brieva en Ávila. Han amanecido en tierra española los 629 rescatados del Aquarius y los más de 1000 rescatados por salvamento marítimo en el mar de Alborán. Los que consiguieron ser rescatados en el mar de Alborán, porque hay varias decenas de personas desaparecidas y por cuya vida pues se teme de manera ya grave a esta hora de la mañana. Ha amanecido Colombia con nuevo presidente, se llama Iván Duque, por primera vez con vicepresidenta electa de ese país, se llama María Lucía Ramírez, y ha amanecido Pedro Sánchez decidido a ser el presidente que convirtió el Valle de los Caídos en Centro Nacional de la Memoria de las Víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, sacando antes los restos de Franco de allí. Y además, de aquí al miércoles sabremos quiénes compiten por la presidencia del Partido Popular. Hombre, candidato confirmado de momento hay uno, que se llama José Ramón García Hernández. Es diputado nacional por Ávila, es diplomático y enseguida conversaremos con él. Y después de las 9 nos visitará la ministra de Defensa, Margarita Robles, ¿no? Y antes escucharemos el comentario de Vicente Vallés y la actualidad económica con Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio. Saludos, buenos días. En la tertulia está hoy Casimiro García Vadillo. Buenos días, Casimiro. Hola, buenos días. Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. Javier Caraballo. Buenos días. Muy buenos días. Y Rubén Amón. Buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Así suena la mañana de la radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Buenos días, Fernando Onega. Muy buenos días, señor Alsina. Bueno, ¿de qué noticias no podemos dejar de hablar y de comentar esta mañana? Cuéntame. Pues mira, hay dos tipos de noticias, las ocurridas y las que van a ocurrir. Sí. De las ocurridas, la inmigración, 630 del Aquarius y el doble en las costas del sur. De las que van a ocurrir hoy mismo, una ha ocurrido ya, que es la entrada de Urdangarín en prisión, pero también el plazo para candidaturas del PP y Franco, la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Lo último ocurrido en España, Urdangarín. Anoche llegó a Madrid y hoy, a primera hora, según acabas de contar, entró en la cárcel de Brieva, Ávila. Prefirió, por lo visto, la soledad. Los más escépticos sabrán que la ley se ha aplicado, los que se abran son las quinielas sobre cuánto tiempo estará en esa prisión y cuánto tardará en disfrutar de beneficios, desde los permisos a la libertad condicional, pasando por el tercer grado. Y creo que no da mucho más de sí, porque está todo dicho. Y lo demás dará también mucho juego tertuliano, espero, especialmente lo de Franco y la ley de memoria histórica. Hoy la ejecutiva del PSOE se lo mandará al gobierno y el gobierno cumplirá. Dice La Razón que la Iglesia no se opone, con lo cual solo se opone el PP, porque le parece que Pedro Sánchez busca la confrontación. Las preguntas creo que son, ¿por qué el nuevo gobierno da ese paso como uno de los primeros? ¿Qué es lo que resuelve exactamente si la prioridad del gobierno coincide con las de la sociedad? Si dignifica el monumento del Valle de los Caídos con una cuestión añadida, metidos en gastos. ¿Debe ilegalizarse la Fundación Francisco Franco? Y una pequeña intriga. ¿Fue este el argumento para la reunión secreta de Sánchez y Pablo Iglesias? Lo pregunto porque parece que Sánchez busca apoyos puntuales para sus proyectos de ley y la memoria histórica es una ley, no un decreto. No habrá fotógrafos esperando las candidaturas a la presidencia del Partido Popular, cuyo plazo se abre también hoy. Nadie mueve un dedo de cara al público y los posibles candidatos o se vigilan o miden sus propias fuerzas. Todo está pendiente de Núñez Feijóo, que, como anunció, agotará el plazo, y un articulista de La Voz de Galicia escribió hace días: Feijóo no se irá,
vendrán a por él. En este panorama podremos escuchar al único que por ahora ha tenido el valor de presentar su candidatura, el diputado José Ramón García Hernández. Tenemos muchas ganas de conocerlo porque, quién sabe, lo mismo es el candidato revelación, Alsina. Lo mismo, enseguida le saludo y te lo presento. Respecto a las noticias ya producidas, decías, la principal es que los rescatados del Aquarius ya están en Valencia, son 630 personas, aunque la gran avalancha del fin de semana se ha producido en las costas del sur de nuestro país. Sí, exactamente el doble, y con aspectos terribles. 4 personas murieron y en el mar de Alborán desaparecieron los 40 ocupantes de una patera. El socorro a los del Aquarius ya no tiene mucho debate, salvo lo que denuncia el PP de falta de una política migratoria y lo que teme, que es el efecto llamada. No sé si hace falta mucho efecto llamada, porque en el último mes 3.000 personas entraron por el sur y por Canarias, y en los 3 últimos días la comunicación entre el norte de África y España parecía una autopista de pateras. Debates que hoy provoca la situación. ¿Tienen razón las ONG que denuncian desigualdad de trato? ¿Es cierto que España carece de una política de migración que pueda merecer ese nombre? La suma de acogida, seguridad social universal y retirada de concertinas animarán a más inmigrantes a buscar la ruta de España. ¿Y por qué Marruecos abre la mano a la salida de pateras? ¿Qué mensaje le quiere enviar a Pedro Sánchez y de paso a la Unión Europea? Si hablamos de decisiones políticas, quiero pedir a nuestros analistas opinión o juicios sobre lo que está haciendo el gobierno y las intenciones de sus ministros, porque hemos visto la mencionada Seguridad Social Universal, pero hemos leído a Margarita Robles, defensa, a quien escucharemos también en este programa a las 9, que propugna que los presos estén cerca de sus familias, y a Dolores Delgado, Justicia, que dijo que hay que desinflamar la relación con Cataluña, y ya sabemos que el PP pregunta mucho por los supuestos pactos secretos, y anoche Artur Mas le dijo a Ana Pastor en El Objetivo que la nueva actitud del gobierno permite a los independentistas replantear su estrategia y ganar tiempo. Por cierto, para lío el de Albert Rivera, que no entre en el Parlamento ningún partido que no alcance el 3% de los votos en todo el territorio nacional, es decir, dejemos fuera a los nacionalistas. También sorprende lo que cuenta el ministro de Fomento en El País, que no se prorrogarán las concesiones de peajes que empiezan a vencer en noviembre. ¿Cuánto le costará al Estado en mantenimiento y pérdida de ingresos? Y déjame decirlo, querido Alsina, qué mundial más extraño. México le gana a Alemania, Brasil empata con Suiza, Argentina empata también con la minúscula Islandia. La única que hasta ahora ganó con claridad ha sido Rusia, 5-0. Solo falta que gane China, aunque no sé si juega este mundial. Fernando, que tengas un buen día, cuídate. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenos días. A las 9 menos 19 minutos de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias, en este comienzo de semana, en este lunes, que es 18, con Casimiro García Vadillo, Ignacio Varela, Caraballo y Amón, os presento a José Ramón García Hernández. Bueno, igual ya le conocíais alguno de vosotros, ¿no? No. Señor García Hernández, buenos días, sí. Sí, y pues bienvenido. Es tanta la profusión de programas a las que uno va, pero sí que había coincidido con Rubén y con nuestro amigo Jaime González Castaño, y bueno, pues aquí estoy. Muchas gracias, Carlos, por darme esta oportunidad, y así puedo contestar a quién coño es José Ramón García Hernández, porque venía en la M40, en el atasco que ha habido, ya es que está todo inocente siempre. Señor García Hernández. Pues yo soy Joserra para los amigos, yo soy un afiliado, soy diplomático de carrera, que pese a que todo el mundo me aconsejaba que no me afiliase al Partido Popular, que me iba mal a mi carrera diplomática, pues yo me afilié en Ávila, que es donde soy ese epicentro de la transición, y pues fui de esos militantes que iban a esas juntas y aplaudían, no se hablaba, y fui poco a poco pues materializando esa vocación política. Me llevó a ser diputado por Madrid, diputado por Ávila, portavoz de Exteriores, que es lo que soy ahora en el Congreso de los Diputados, secretario internacional. Me lo permitís, assistant chairman del presidente de todo el Centro Derecha Mundial, y
Y bueno, pues soy doctor en filosofía política. Esto último que acaba usted de decir, exactamente qué es. Es adjunto al presidente. ¿Assistant Chairman de quién? Del Stephen Harper, que fue el primer ministro de Canadá que me eligió pues para formar parte de ese equipo directivo de todo el centro derecha mundial. Y soy, pues eso, doctor en filosofía política, licenciado en económicas por ICADE y en políticas por la UNED. Y he tenido varios altos cargos de responsabilidad en distintos ministerios. Ese, y siendo un chico de Ávila, pues es más o menos la respuesta a quién coño es. José Ra. Y soy el candidato de la ilusión y de los afiliados, que eso es lo más importante y por lo que estoy aquí. Pero usted, teníamos todos la idea de que una vez que se abriera el plazo para presentar avales, pues inmediatamente el señor Núñez Feijóo iba a decir, aquí tengo los míos, Sáenz de Santa María iba a decir, pues yo también me presento, se ha hablado de Margall. Estamos a 18 de junio, el plazo creo que termina el miércoles. Solo se ha presentado usted. Es decir, hay una falta de entusiasmo de los dirigentes de primera línea por hacerse con la presidencia del Partido Popular. Es que yo entiendo que el momento es distinto. Y es un momento histórico y también un momento por el que pasa el Partido Popular. Y la sociedad ha cambiado y necesita un nuevo Partido Popular. Para mí España está en una encrucijada histórica. Yo creo que la moción de censura es el último punto de una lectura de estirar la Constitución del 78, en lo que lo vimos en las investiduras fallidas, lo vimos también en la aplicación del 155, y para mí el punto final es la moción de censura, donde un PSOE ha pactado con una izquierda radical y con los independentismos con la vocación de arrinconar al centro derecha y arrinconar al PP, que también le ha surgido un competidor que no es de centro derecha, pero con el que tiene que competir. Y yo, esa sensación de ese momento histórico, que para mí es crucial, más un partido que tuvo que soportar una acción de gobierno y no se pudo renovar, y que no pudo poner énfasis en lo que han hecho otros partidos, que es recuperar a los afiliados, abrirse a la sociedad, pues eso es lo que, con una profunda convicción, lo que me lleva a mí a dar ese paso. Y porque creo que el Partido Popular es el gran vínculo para todas las personas que son de centro derecha, para todos los españoles, para los que confían en nosotros, para los que aspiran a ser como nosotros, y por eso yo doy el paso. Ya sé que algunos piensan que hay que ser valiente, que hay que ser audaz, pero es que el momento lo exige. Y yo no espero ninguna otra cualidad de los líderes del Partido Popular, más que sean valientes, que sean patriotas en el sentido de querer lo mejor para todos los españoles y que también sepan leer los momentos históricos. Se presenta usted como el candidato de la militancia... de los afiliados, porque en el Partido Popular somos afiliados. ¿Pero qué contacto ha tenido hasta el día de hoy con los afiliados más allá de su circunscripción? Es decir, pues muchísimo, porque esta es un poco la labor que se hace. Yo he ido a más de 40 sedes durante todos estos años. Yo he sido una persona que se ha comprometido profundamente con todo lo que es el Partido Popular. Hay muchísimos afiliados que no se preguntarían, sino más bien lo que me han estado preguntando con toda esta serie de mensajes, porque ha sido una candidatura que ha generado muchísima ilusión por la valentía que ha recogido también Carlos de dar ese primer paso, pero yo he ido a más de 40 sedes durante todos estos años. Y entonces el contacto ha sido real. Y luego pues algo que tenemos los abulenses, que paseamos y escuchamos, que eso es lo que hace falta a los afiliados, escucharlos y potenciarlos. ¿No es usted el candidato que se presenta para ejercer de liebre o para animar a otros a presentarse? ¿No está detrás de usted ningún otro dirigente político conocido? Yo soy más respetuoso porque ya he empezado a recibir, simplemente el sábado por la tarde ya empecé a recibir algunos calificativos, pues no. El día 5 de julio, que es una oportunidad histórica, porque es la primera vez que los afiliados del Partido Popular van a elegir a su presidente, y yo espero que sea un proceso pues transparente, porque ahora pues es un proceso lleno de obstáculos, ¿no? Hay que primero inscribirse, después hay que presentar los avales, después los compromisarios y después elegir al presidente. Pues yo espero que el día 5 de julio, que es mi cumpleaños y lo pienso celebrar contando votos, el que salga elegido con un voto más, ese sea el presidente del Partido Popular. Porque si no estamos falseando el proceso, y si no, le hemos pedido a los afiliados que den su voz, pero no le hemos pedido que den su voz para que unos compromisarios luego en un congreso elijan un presidente. Y el que gane las primarias con un solo voto el día 5 de julio, ese debe ser el presidente del Partido Popular. ¿Cuántos cumple usted el 5 de julio? 47. 47 años. ¿Le puedo preguntar si, por ejemplo, a usted le parece bien sacar a Franco del Valle de los Caídos por abordar así un asunto de la actualidad de hoy mismo? Pues mire, de las 4 medidas que va a tomar el gobierno de Sánchez, la primera es el Aquarius. La segunda ha sido el tema de Ceuta y Melilla. La tercera es la sanidad
universal para muchos de los sin papeles. Y la cuarta es lo de Franco, pues yo espero que de verdad la quinta sea alguna medida que afecte a la vida real de los españoles. No me ha respondido a la pregunta, me he dado cuenta. No, yo sí que le he respondido. Yo creo que... ¿Está usted a favor de sacar a Franco del Valle de los Caídos y convertir aquello en un centro para la memoria de las víctimas de la guerra civil y del franquismo? Mi primera intervención en el Congreso de los Diputados tiene que ver con la valla de Melilla y la segunda con la Ley de Memoria Histórica. Entonces, cuando te empapas la Ley de Memoria Histórica, quien tiene prevalencia sobre todos los demás son las familias. Y si la familia de Franco ha decidido que está bien que lo saquen, me parece fenomenal. Y eso es lo que tiene que saberse. Lo segundo es que yo lo considero como es. O sea, es un tema que si vas fuera y preguntas quién es Franco, a lo mejor es la misma pregunta que han hecho esta mañana. ¿Quién coño es Franco? Porque la sociedad española ya evolucionó mucho desde aquel entonces. Entonces, para mí es un intento forzadísimo de intentar desplegar banderas socialistas en ese diseño que le hice. O sea, el Partido Socialista ahora mismo está compitiendo con la extrema izquierda y con los nacionalistas para arrinconar al Partido Popular. Y yo creo que con inteligencia el Partido Popular y la gente del Partido Popular no nos vamos a dejar meter en un rincón. Seguro que le queréis hacer alguna pregunta, pero tiene que ser muy rapidita porque tiene otro compromiso que atender el señor. Buenos días, señor García Hernández. En el Independiente hemos hecho una encuesta ese fin de semana colocando los candidatos. Se hizo antes de que usted diera el paso, por eso no lo hemos incluido. Pero hemos incluido a los que sonaban, a Soraya Sáenz de Santamaría, Núñez Feijóo, incluso Ana Pastor y por supuesto María Dolores de Cospedal. Entre los españoles con gran ventaja aparecía la ex vicepresidenta, pero entre los militantes del PP aparecía Núñez Feijóo como favorito y segunda Sáenz de Santamaría. Suponiendo que usted no consiga en esa primera ronda de los militantes estar, digamos, entre los dos favoritos, si tuviera que elegir entre Feijóo o Sáenz de Santamaría, ¿usted a quién preferiría? Pues yo voy a preferir al que elijan los afiliados. Es que este proceso para mí no es de un cambio de cromos o de un baile de salón. Es que los afiliados se van a dar cuenta por primera vez que pueden elegir al presidente del Partido Popular. Un nuevo Partido Popular. Un Partido Popular que tiene que recuperar al afiliado, que tiene que renovarse profundamente, que tiene que limitar mandatos, que tiene que introducir las primarias como parte de la cultura española, porque el gran objetivo del Partido Popular es el más votado por los españoles, para reunir, tanto dentro del partido como fuera del partido, a los españoles. Y el que prefieren los afiliados, ese es mi candidato. ¿Es usted más conservador o menos que Rajoy? Yo creo que soy menos conservador que Mariano Rajoy. Menos conservador. ¿En qué materias o en qué lo nota usted? Bueno, pues esa parte de mi currículum, yo he dedicado 14 años a estudiar el liberalismo conservador, que es el de España. Yo tengo sobre un libro sobre un inglés del siglo XVIII que precisamente se encara a los dos grandes procesos del siglo XVIII que se repiten en la actualidad. La primera, globalización, y los cambios de legitimidad que tiene la Revolución Francesa. ¿Y es partidario de un modelo? Y por eso voy. Es que solo los que adoptemos la libertad como valor central, los que adoptemos la reforma permanente, los que apostemos por la sociedad, podemos ir para adelante. Y creo que soy menos conservador que el presidente Rajoy porque tengo 47 años y me ha tocado vivir otra España y me ha tocado vivir el mundo de la globalización. Pero yo no puedo dejar de decir el respeto absoluto que tengo en la labor de Mariano Rajoy y el gran legado que deja como presidente del gobierno. No, le preguntaba si, diferenciándose de Rajoy, también observa que el partido tiene que tener una estructura menos vertical, un liderazgo menos autoritario y que haya apertura a discusiones que parecen haber estado sepultados. Eso es cultura del partido, eso no ha tenido, y eso hay que cambiarlo. Y yo creo que hay que cambiarlo profundamente y los únicos que lo pueden cambiar son los afiliados. Los afiliados hay que darles todos los mecanismos para que formen parte de los mecanismos de decisión. Hay que limitar los mandatos de los cargos a 8 años. Hay que atraer el talento y formarlo para ser político. Hay que hacer que los mejores vuelvan a venir al Partido Popular. Hay que hacer que los afiliados ejerzan un control real sobre los cargos que designan públicamente y que los deben designar ellos. Y yo creo que esa es la única forma en que nosotros cambiamos la cultura del Partido Popular y nos hacemos el gran vehículo eficiente de todo el centro derecha en España para volver a ganar las elecciones. Por nosotros, después de este proceso, debemos mejorar para ganar. El señor García Hernández, ¿qué tiene que decir usted sobre la corrupción del PP que sea distinto de lo que hemos oído? Quiero decir distinto, que suene más a autocrítica y menos a ventilador exculpatorio.
pues que no puede caber un solo corrupto en el Partido Popular. Y eso tiene que ser absolutamente así. Nosotros yo hicimos... decía de por qué se ha producido ese nivel de corrupción. Estos son casos de hace 15 años. Yo creo que es muy injusto juzgar a los que estamos ahora y que tenemos una actividad política con cosas que pasaron 15 años. Yo no conozco personalmente a ninguno de estas personas que estaban en todos estos casos de corrupción. Pero para mí, aparte de que el gobierno del Partido Popular introdujo las medidas más ambiciosas contra la lucha de la corrupción de todo el mundo, porque yo precisamente me he dedicado a esto, y que hará mucho más difícil la corrupción en el futuro, porque para la corrupción, como para el amor, hacen falta al menos dos, el corrupto y el corruptor, y hay que ir a por eso. Pero también si tú le das mecanismos al afiliado, renuevas constantemente los cargos del partido, creas una cultura de mérito dentro del partido, yo creo que va a ser mucho más difícil, y esa es la gran propuesta mía, mucho más difícil ser corrupto. Pero hay que ser muy vigilantes sobre los corruptos. Ignacio. Sí, mira, uno de los grandes problemas que tiene el Partido Popular es el tremendo foso que lo separa de la España menor de 45 años. Según los datos del CIS, el 72% de los españoles por debajo de esa edad descartan por completo votar al Partido Popular, que en esa franja tiene una intención de voto del 13%. Usted, que es un político relativamente joven, ¿cómo se supera ese foso? Pues se supera, fíjese, yo he sido profesor, y me lo van a perdonar, en una facultad de Ciencias de la Información, de Teoría Política. Y el primer día todos los alumnos decían, ¿pero qué hace un profesor del PP aquí? Con modestia digo que al final de curso casi todos los alumnos, incluso los que no pensaban, los que pensaban muy distinto de mí, reconocían esa labor, siendo referente, siendo abierto, siendo transparente, siendo moderno, pero no alejándote de tus valores, diciendo con tranquilidad lo que eres. Yo creo que nosotros nos desdibujamos y nuestras políticas deben volver a inspirarse, como han hecho todos los grandes partidos de centro-derecha del mundo, en el liberalismo, en el conservadurismo y en el humanismo cristiano, que pone el valor del centro en la persona. Esa es la gran diferencia. Somos partidos que ponen la persona en el centro. ¿El humanismo cristiano lo representa mejor el Papa Francisco o el cardenal Rouco Varela? El Papa Francisco, sin lugar a duda, porque además ha hecho la mejor lectura que se puede hacer de la modernidad. No hace grandes constructos ideológicos, aunque nosotros tenemos que dar la batalla ideológica. Ha acertado con el mecanismo de la modernidad, que es acompañar al que sufre. Y eso es lo que yo propongo también para el afiliado, escuchar y potenciarlo. Y eso es lo que hace, y lo ha hecho desde los inmigrantes hasta el medio ambiente. Y yo creo que ese es el gran acierto. Y eso está evolucionando, porque este mundo de la globalización, lo estamos viendo en España, estira sobre el elemento más flexible que es la persona. Y le pone una carga tremenda, con salarios a veces distorsionados, con condiciones... y hay que poner en el centro de toda la política a la persona. Entonces, y una vez que hagamos eso, volvemos a ser referencia al Partido Popular. ¿Usted está entonces de acuerdo por lo que percibimos con la política del gobierno socialista respecto al Aquarius? Yo creo que ha habido un gesto que la sociedad española ha valorado positivamente, porque la sociedad española es profundamente solidaria. Y con el que sufre hay que ser solidario. Podría darle un constructo de dónde viene todo el derecho humanitario, pero como tengo que irme a otro sitio, no es el ¿verdad? foro. No es el foro. Y alguno, aunque sea a las 9, pues no le entrarían ganas de despertarse y hay que hacerle que se despierte. Pero creo que, dicho eso, Pedro Sánchez ha sido profundamente insolidario. Aunque parezca mentira, ha sido insolidario con los españoles, ha sido insolidario con Marruecos, país vecino, que ha dicho aquí hay 900 personas y han salido, y ha sido profundamente insolidario con la Unión Europea, que es la que tiene que dar respuesta. Se hizo rápido, la sociedad española lo acepta, yo también lo acepto como un gesto de humanidad, pero creo que un estadista, si de verdad tiene valor, tiene que ir a las causas profundas, porque le ha hecho un favor a muchas de las mafias que ponen a estos seres que no les importan nada, aprovechando las lagunas del derecho del mar, en alta mar, para que lo recogiera el mejor postor. Y creo que tiene que hacer una reflexión profunda, porque está bien un gesto, pero a un político hay que exigirle políticas. Pero usted, en la piel del presidente del gobierno, ante la situación del Aquarius, ¿habría hecho lo mismo que ha hecho él? ¿O habría dicho que, yo reconozco que Italia se ocupe del barco? No, yo reconozco el gesto, y yo reconozco que es un buen gesto, pero hubiera explicado muy bien y no hubiera bajado en nada la guardia sobre la política de inmigración, ni hubiera permitido ningún efecto llamada, y desde luego estos inmigrantes, como ya estamos viendo ayer, y el señor Pedro Sánchez parece que lo aprendió tarde, no hay nadie por encima de la ley, y estos inmigrantes pues se aplicará la ley de extranjería y el convenio de Schengen como a todos, y de nuevo Pedro Sánchez se quedará en lo que está haciendo hasta ahora, en un gesto, no en una política. José Ramón Joserra, muchas gracias. García Hernández, gracias por habernos acompañado. He quedado
Es puesto una ejemplarizante respuesta, José Ra. Muchas gracias. No lo volveré a preguntar. Aquí los que creemos en la libertad no tenemos miedo a la libertad. Y que haya debate para estas primarias. Bueno, a ver si sale otro u otra con el que usted pueda debatir. Porque... No hay que tener miedo a tener muchos candidatos. A lo que hay que tener miedo es a no tener candidatos. O sea, que usted es partidario de tener a alguien con lo quien que competir, haya. Claro. Y yo me gustaría que hubiese, de verdad, esa competencia real. José Ramón, gracias. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Vamos camino de las 9 de la mañana, de las 8 de la mañana. En las Islas Canarias, una pausita corta y enseguida continuamos. Más de uno. En Onda Cero. Estamos en tertulia esta mañana aquí en Onda Cero en Más de Uno con Rubén Amón, con Ignacio Varela, Javier Caraballo desde Sevilla, Casimiro García Abadillo, ahora que ya habéis conocido a García Hernández, candidato a la presidencia de... Bueno, Rubén ya le conocía. Ya le conocía. Es que él no se lo tenía oculto. Conocía, pero no se acordaba. Ya mi bochorno y mi responsabilidad, ¿no? Señor García Hernández, que se postula para presidente del Partido Popular. Pues ahora os presento a Margarita Robles, que es la actual ministra de Defensa del Gobierno de España. ¿A quién? Señora Robles, buenos días. Buenos días. Nos acabamos de conocer, ¿verdad? ¿Cómo lo lleva? Lleva una semana en el cargo. Pues la verdad es que está siendo muy, muy apasionante. Es muy apasionante el ministerio en el que estoy. Es el Estado por excelencia. Y por lo tanto, pues aprendiendo de muchas cosas, porque yo creo que al gobierno, como a todos los sitios, hay que llegar siempre con mucha humildad y al mismo tiempo pues con ganas de trabajar, de hacer cosas y de reforzar el papel de las Fuerzas Armadas como garante de valores constitucionales y de la paz y de la libertad, no solo en España, sino en el mundo. ¿Qué es lo más agradable que le ha sucedido en su primera semana como ministra de Defensa? Bueno, agradable todo, porque la verdad yo creo que a los sitios hay que ir con talante positivo y tengo que decir que he encontrado en la cúpula militar, en las personas que trabajan en el Ministerio de Defensa, la máxima colaboración. Y luego he hecho algunas visitas que francamente me han dejado muy gratamente sorprendidas, ¿no? He estado viendo la unidad militar de emergencia, viendo el esfuerzo, el trabajo de esos efectivos que llegan en los momentos más difíciles y complicados, en terremotos, bueno, no hace mucho que salvaron a personas en la AP6, pero que lo mismo están aquí en España, que van a Haití con esa dedicación y ese espíritu de servicio. Luego he estado viendo también pues el Centro de Operaciones Aéreas del sur de Europa, de la OTAN, que está aquí en España y que francamente es muy, muy interesante porque lleva el control de las fronteras aéreas desde las Azores hasta Turquía. Y hay algo que a mí me parece que es muy importante. Las Fuerzas Armadas son siempre las grandes desconocidas e incluso hay una cierta prevención hacia el trabajo de esas Fuerzas Armadas. Pero por eso es tan importante que se conozca esa labor que realizan, ¿no? de prevención de conflictos y de trabajo por la paz y por la libertad. Y desde ese punto de vista, el saber que tenemos unas Fuerzas Armadas absolutamente preparadas, con falta de medios obviamente, pero que están haciendo un trabajo a nivel internacional y también nacional, obviamente tan importante, pues yo creo que es algo que debe ser conocido y que a mí pues me está resultando muy, muy enriquecedor. He leído que la primera visita que va a realizar usted a una misión internacional en la que participan militares de nuestro país es el Líbano. Sí, queremos ir al Líbano el 28 y 29. El Líbano es una misión de Naciones Unidas y hay que decir que la participación de España a nivel internacional, tanto en Naciones Unidas como en operaciones de la Unión Europea e incluso de la OTAN, es muy importante. ¿Por qué hay tan pocas mujeres en la cúpula de las Fuerzas Armadas? Es verdad que hay muy pocas mujeres en general en el ejército, ¿no? La participación en las Fuerzas Armadas de las mujeres es el 12%. Yo el otro día tuve una reunión muy interesante también en el Consejo Superior del Ejército. Y entonces yo les preguntaba cuándo va a llegar una mujer a general, porque no hay ninguna mujer a general. Y es verdad que ya las mujeres están llegando a puestos importantes, pero es difícil, es difícil. Vamos a intentar que lleguen lo antes posible. Es complicado porque tiene que haber cursos de ascenso y demás, pero una de las voluntades clarísimas es que la mujer se incorpore mucho más a las Fuerzas Armadas. No es razonable que solo el 12% de las Fuerzas Armadas sean mujeres. El
gobierno anterior estuvo aquí la exministra Cospedal, cuando aún estaba en el cargo hace unas semanas, contándonos, entre otras cosas, un convenio que había alcanzado con algunos colegios para promover los valores militares y la cultura de la defensa entre los propios escolares, para que tuvieran conocimiento de esto que decía usted ahora de las Fuerzas Armadas, las grandes desconocidas, para intentar corregir ese desconocimiento. ¿La intención del gobierno es mantener ese tipo de acuerdos de colaboración, ¿o no? Bueno, yo no sé a qué acuerdos se ha llegado, porque realmente pues no ha habido un traspaso de poderes en el sentido literal de la palabra. Yo no sé lo que ha estado en marcha en el Ministerio. Pero sí que es claro que lo que nosotros queremos reforzar, esa idea de las Fuerzas Armadas como garantes de la paz y la libertad evidentemente en España, pero sobre todo en el mundo, ¿no? Yo siempre digo que los dos libros de cabecera que tienen las Fuerzas Armadas, y por tanto yo en este caso en el Ministerio, son nuestra Constitución y el artículo 8, pero también la Carta de Naciones Unidas con su artículo 1, ¿no? De esa función de velar por la paz y la libertad. Y sí que es bueno que se interiorice por la ciudadanía que nuestra Constitución, en la medida que representa nuestro modo de convivencia, nuestros valores, pues es importante que tenga una protección especial. De la misma manera, y lo estamos viendo estos días, que fenómenos como cuando hablamos de los fenómenos de la inmigración y demás, todos estos fenómenos tienen lugar porque hay situaciones geopolíticas de muchísimo conflicto político, ¿no? Y a veces si hubiera políticas preventivas en favor de la paz, pues a lo mejor a lo mejor no, seguro, lo que está ocurriendo en Siria, por ejemplo, no tendríamos todas estas avalanchas de personas que tienen que salir huyendo de la guerra y en otros casos de la miseria. Uh-huh. Me ha dicho usted que no ha habido traspaso de poderes como tal en el Ministerio. O sea, la señora Cospedal y usted no han hablado de qué asuntos están en marcha, qué asuntos están por resolver, cuáles son las urgencias que tiene el Ministerio. Bueno, yo quiero creer que fue todo porque fue muy precipitado de un día para otro. La señora Cospedal fue muy amable, me entregó materialmente la cartera, pero no ha habido un traspaso. Yo entiendo traspaso de decir los asuntos en marcha. Entiendo que fue por la precipitación de cómo ocurrieron las cosas. En cualquier caso, sí que puedo decir que obviamente tanto la cúpula militar me están dando cuenta detallada en todos los ámbitos, también el Centro Nacional de Inteligencia, y vamos a tratar de ponernos al día lo antes posible, sobre todo porque es un engranaje que funciona. Yo siempre digo que hay ámbitos en los que las personas que trabajan, en este caso las Fuerzas Armadas o el Centro Nacional de Inteligencia, están siempre muy por encima y muy por delante de los políticos, ¿no? Si hay 100 y pico mil hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas o 3.000 en el CNI, son personas con un profundo sentido de Estado, profundo sentido de la responsabilidad, y que siempre pues están muy por encima de nosotros los que estamos haciendo ejercicio político. Porque al final la ministra o el ministro es el interino, que está el tiempo que está... Bueno, eso que contaban siempre, la anécdota, ¿no?, de los ujieres de los ministerios que se ríen cuando hay un cambio de gobierno y dicen, sí, tú vienes y yo me quedo, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que hay ministerios, en este caso el Ministerio de Defensa es, yo diría que el ministerio por excelencia de Ministerio de Estado, ¿no? Que eso está al margen de cuestiones partidistas, al margen de enfrentamientos políticos, es esa idea fundamental del Estado de Derecho de España y de los compromisos internacionales, y eso trasciende desde luego a cualquier posicionamiento partidista. Ahora seguimos hablando de su ministerio, pero le quiero preguntar, porque usted como portavoz del Grupo Socialista, hemos contado que hace un año y un mes, mayo del año pasado, es cuando el Grupo Socialista presenta la proposición de ley relativa a la memoria histórica, a la reforma de la Ley de Memoria Histórica, y es ahí donde ya se habla de algunas de las cosas que hoy son noticia en los periódicos, por ejemplo, la exhumación de los restos de Franco, sacarlos del Valle de los Caídos y convertir el Valle de los Caídos en un centro de la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Entiendo, por tanto, que aquella propuesta que usted misma se encargó de presentar como Grupo Socialista hace un año es la base de lo que ahora se quiere llevar adelante. Bueno, aquella propuesta lo que respondía a esa idea de reconciliación, que es importante. Lo que sí que quiero, y es importante precisarlo en este momento, que el gobierno, como tal gobierno, todavía no tiene ninguna decisión tomada. Es decir, estos días ha salido mucho en los medios de comunicación. Es verdad que hay una proposición del Grupo Parlamentario Socialista, pero que como tal gobierno no tenemos ninguna decisión tomada, sobre todo porque estas cuestiones
Y hay que hacerlas bien y hay que hacerlas con muchísimo rigor, hay que tratar de ver cuáles las propuestas parlamentarias que hay en ese sentido y desde esa idea, desde esa concepción de que la reconciliación es importante y que aquellos monumentos que puedan servir para dividir, pues es bueno que haya que darles otra orientación, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión como gobierno. Nosotros presentamos esa proposición de ley, la vetó el gobierno anterior. Bueno, vamos a ver todos los trabajos parlamentarios que hay encima de la mesa y ya digo, todavía no se ha tomado ninguna decisión. Lo único que tenemos claro es esa idea de trabajar por la reconciliación. Es una proposición que contó con una abrumadora mayoría del Parlamento. Hemos escuchado hace un momento el momento de la votación de hace un año, 198 votos o 194 votos a favor, la abstención del Grupo Parlamentario Popular. Quiero decir que independientemente de que el Gobierno tenga tomada o no una decisión, sí, si toma la iniciativa, hombre, salvo que en los grupos parlamentarios hayan cambiado de repente de postura en un año, cuenta con la mayoría del Parlamento. Claro, lo que pasa es que esa fue una proposición no de ley en relación al Valle de los Caídos, y luego hubo la otra a la que yo me refería, que era la proposición de ley en relación a la memoria histórica, que esa fue vetada por el Gobierno. Por tanto, aquí se entrecruzan muchísimas cuestiones diferentes. Está esa proposición no de ley, está la que nosotros presentamos, la proposición de ley en relación a la memoria histórica, y por eso es importante hacer un trabajo serio desde el punto de vista también jurídico, porque hay que hacerlo. E insisto, con todo este material legislativo que está sobre la mesa, pues vamos a elaborar, vamos a trabajar siempre con esa idea fundamental que nos parece esencial al Gobierno, que es la idea de la reconciliación. Trabajar siempre por la reconciliación y no por la confrontación o volver a un pasado de confrontación. ¿Qué significa desinflamar la cuestión catalana? Que veo que es un verbo que va haciendo fortuna entre los miembros del Gobierno. Pues no sé, habría que ir a la Real Academia a ver el verbo desinflamar. Yo no lo he utilizado nunca, pero sí que es verdad que yo creo que Cataluña es un problema político muy importante que hay. Es un problema político que en los últimos meses nos ha hecho vivir a todos. Yo siempre lo digo, una de las páginas más negras de la democracia en España. Yo pongo especial mención en lo que ocurrió los días 6 y 7 de septiembre, porque me parece que lo que ocurrió el día 6 y 7 de septiembre, desde todos los puntos de vista de un Estado democrático, que un Parlamento hiciera lo que se hizo en Cataluña, es de una especial gravedad. En los días de la ley de transitoriedad, la ley del referéndum, efectivamente, cuando y la marginación de los grupos. La marginación cuando prescindiendo de los grupos que representaban más de la mitad de la ciudadanía de Cataluña, se aprobó iniciar todo ese camino que terminó con lo que ocurrió el 1 de octubre y todo lo que vino a continuación, ¿no? Yo siempre he dicho que desde el punto de vista democrático es una página muy negra, porque supone ya no solamente la vulneración de lo que establece la norma constitucional, sino también el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, que no nos olvidemos. Es decir, cuando mucha gente habla de la Constitución, sí, y además el Estatuto de Autonomía. Creo que es un problema político, importante el que hay en Cataluña. Desde el Gobierno hemos dicho siempre que hay que dialogar siempre con unas líneas rojas, pero que son las líneas rojas de supervivencia de cualquier Estado de Derecho, y es el respeto a la Constitución. La Constitución, yo lo repito mucho, quizá por mi formación jurídica, ¿no? Es el marco de convivencia que protege nuestros derechos y nuestras libertades, y con independencia de todo lo que representó la Constitución, de superar una etapa, de consolidar unos derechos y unas libertades, es que es precisamente lo que protege ese marco de convivencia. Por tanto, dentro del ámbito de la Constitución, todo se puede hablar, todo se puede dialogar, faltaría más. Ahora, tiene que haber un respeto a la norma, y si todo lo que exceda de ese respeto a la norma, es evidente que se pone fuera de lo que es el Estado de Derecho. Y la obligación principal, no ya solamente de un gobierno, sino de cualquier fuerza política, es respetar esos marcos del ordenamiento jurídico. Y luego pasa una cosa. Yo me fui muy pequeña a vivir a Cataluña, y toda mi vida personal y profesional la he hecho allí. Y para mí es duro aceptar que una sociedad como la sociedad catalana, que había sido una sociedad tolerante, de integración, en la que alguien como yo, nacido en León, hace su carrera personal y profesional, pueda llegar a este nivel de confrontación social que hay en este momento. Por tanto, tenemos que hacer todos un esfuerzo de volver a, yo no sé si la palabra es desinflamar o no, pero de volver a restaurar ese clima de convivencia, ese clima de diálogo,
ver los planteamientos políticos que hay, que sin ninguna duda habrá que verlos, pero siempre el gobierno de la Generalitat tiene que pensar una cosa, y eso es aplicable a cualquier gobierno. Un gobierno no es solo el gobierno de aquellos que le han votado, y por tanto en este caso de los que quieren la independencia, es el gobierno de todos los catalanes, y por tanto tienen que hacer política pensando en todos los catalanes, igual que el gobierno español. Cualquier gobierno no es el gobierno solamente de aquellos que le han dado un soporte con su votación, sino es el gobierno de toda la ciudadanía, y desde ese punto de vista, con ese límite, que es un propio límite incluso de supervivencia democrática, que es el respeto a la Constitución, pues es evidente que se puede hablar. Desde que mis contertulios le planteen preguntas relativas a este asunto seguro y a otros, hablaba usted de Cospedal y me he acordado de un par de cosas que quería preguntarle. Una, a partir de ahora no se izará la bandera media asta durante la Semana Santa en los cuarteles militares. Mire, yo lo único que puedo decir es que este es constitucionalmente hablando, es un Estado que no es confesional, y por tanto las manifestaciones religiosas, que yo respeto enormemente, creo que tienen que quedar en el ámbito de lo privado, y por tanto la escenificación religiosa creo que no procede, pero incluso desde un punto de vista de aquello evangélico, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por tanto, no mezclemos lo que entra dentro del ámbito de lo religioso, absolutamente respetable, del ámbito público, en donde es al César lo que es del César, claro. ¿No participará la Legión en las procesiones religiosas entonces? Mire, yo no me atrevo a decir, porque hay determinadas cuestiones que son tradiciones, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estuve hace años en el Ministerio de Justicia e Interior, que estaba unificado, cuando llegaba la Semana Santa se daban indultos porque había determinadas cofradías, ¿no? Y eso era una tradición. Yo creo que las tradiciones también hay que mantenerlas, hay que respetarlas. Las tradiciones suponen también un acervo cultural. Yo no me atrevo a decir en este momento, porque claro, uno cuando llega a un sitio se supone que tiene que saber de todo, y yo lo decía antes, pues hay que ser muy humilde para darse cuenta que no sabes no sabes casi ni de lo tuyo. O sea que yo sí que creo que hay que diferenciar, como decía antes, los aspectos que tienen un contenido político o institucional, que no hay que mezclar con lo religioso, y luego habrá que ver las tradiciones en cada caso. ¿Quién quiere abrir la ronda? Ministra, buenos días. Le pregunto esto en un doble sentido, como ministra de este gobierno, pero también como juez. Es el debate sobre el acercamiento de los presos independentistas a Cataluña. Si el juez Llarena, que está ya concluyendo la instrucción, no va a requerir de estos presos para declaraciones ni para ningún tipo de prueba, entonces es decisión del gobierno el traslado, como él mismo dijo en su último auto. Si esto es así, ¿cuándo va a tomar el gobierno la decisión de acercar a los presos independentistas a las cárceles catalanas? Bueno, como muy bien dice, es decir, todo lo que es el engranaje de la administración penitenciaria, tanto si se trata de presos en situación de prisión provisional como de penados, es un engranaje que está a disposición de las autoridades judiciales para que la gente cumpla o la pena privativa de libertad o, en su caso, la situación de prisión provisional. Por tanto, la administración penitenciaria no tiene una entidad propia en sí, si no se la considera unida precisamente al ámbito de la administración de justicia. Por lo tanto, lo razonable y lo lógico es esperar a que tengamos una constancia ya desde el punto de vista procedimental de que no va a haber una necesidad de disponibilidad por parte del juez instructor para la práctica de determinadas diligencias, porque es verdad que en fase de instrucción pueden surgir diligencias en cualquier momento, y en ese momento en el que entendamos, o el propio juez de instrucción lo diga, que ya ha terminado o que ya no necesita ningún tipo de comparecencias, por ejemplo, pues entonces ahí el Gobierno valorará todas las circunstancias. Yo lo he dicho muchas veces, nosotros vamos a valorarla teniendo en cuenta las necesidades que tenga la Administración de Justicia y también teniendo en cuenta los principios básicos que establece la normativa penitenciaria, la Ley General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario. Esos principios básicos pues son siempre los de la proximidad, la familia y el entorno. Pero insisto, yo creo que es muy importante, siendo esencial y fundamental ese contexto de normas de la legislación penitenciaria, es importante que el juez de arena pues
o bien concluya o bien explícitamente diga, ya no voy a necesitar, porque todo el mundo tiene que imaginar que supongamos que el juez instructor quiera hacer alguna vistilla, por poner un ejemplo, para modificar la situación provisional en la que se encuentran de privación de libertad o algún otro tipo de diligencia, no lo sé, se me ocurre un careo y demás, ¿no? Claro, a lo mejor que pueda haber conducciones desde Cataluña aquí sería complicado. Por tanto, lo que tiene que quedar muy claro es que la Administración Penitenciaria está siempre para prestar el mejor servicio a la Administración de Justicia, a los jueces, tanto si son instructores como si son sentenciadores. Y desde ese punto de vista, una vez que no sea necesario, pues el Gobierno tomará las decisiones teniendo en cuenta lo que dice el ordenamiento vigente. Igual que hablaba antes de la Constitución, que el respeto a la Constitución es lo que nos da tranquilidad. Si se cumplen esas condiciones, usted es partidaria. Yo soy partidaria, pero soy partidaria porque, y esta ya es una opinión más jurídica, desde toda mi vida profesional, que está muchísimos años en la jurisdicción penal, he entendido que las personas privadas de libertad deben estar lo más cerca posible de sus familias y su entorno. Otra cuestión es el tema de los presos de ETA, que es un tema distinto, que tiene otras connotaciones de política penitenciaria, que es completamente diferente. Pero, por poner un ejemplo, hoy todos hemos visto de una persona conocida que ha ingresado en prisión y él ha ido voluntariamente a la prisión a que he considerado que tenía que ir. Urdangarín. Bien, bueno, supongo que hoy, además del señor Urdangarín, habrá muchas personas que comparezcan voluntariamente, es decir, eso cualquiera que está en un tribunal de justicia sabe que los penados siempre se les da esa opción de que puedan comparecer porque en el centro penitenciario. Eso es una cosa. Yo creo que es bueno que vayamos dando normalidad a todo lo que ocurre en el país, ¿no? Y si hay como decía antes, si hay una ley penitenciaria y un reglamento penitenciario, apliquémoslo con carácter general. Ignacio. Sí, más Cataluña. Y dos cuestiones muy breves. Usted acaba de mencionar el 6 y el 7 de septiembre como el momento en el que se consuma la sublevación institucional. Y hay mucha gente que opina que aquel habría sido el momento adecuado para aplicar el 155, pero el gobierno anterior arguía que en ese momento no tenía el consenso del Partido Socialista para hacer eso. Entonces, la primera pregunta sería si usted hoy, visto lo visto, considera que aquel hubiera sido un momento adecuado para poner en marcha el 155. Y una segunda cuestión, usted en su toma de posesión fue la primera dirigente política de este país que mencionó el artículo 8 de la Constitución en relación a la misión de las Fuerzas Armadas de proteger la integridad territorial. ¿A qué se refería exactamente? Bueno, lo que hice fue decir lo que dice la Constitución. Es decir, la Constitución, dentro de las funciones de las Fuerzas Armadas, es velar por el cumplimiento de la Constitución y los valores que la Constitución representa de derechos y libertades. Por tanto, lo único que dije es lo obvio y lo que dice la Constitución, igual que digo lo que habla la Carta de Naciones Unidas de la perspectiva de la paz y de la libertad, ¿no? Y lo decía antes, yo creo que en el ámbito de las Fuerzas Armadas son nuestros libros de cabecera, la Constitución y el respeto a la Constitución y la defensa de la paz y la libertad, por supuesto en España, pero también a nivel internacional, que hoy en día ya las políticas de defensa ya no se hacen en clave nacional, son siempre absolutamente en clave internacional. Y luego se me pregunta lo del 6-7 de septiembre, para mí fue el punto más importante desde el punto de vista jurídico, porque hubo un posicionamiento de un Parlamento que fue el que determinó todo lo que vino con anterioridad. Bueno, usted me pregunta si en aquel momento se hubiera podido aplicar el 155. Mire, quien tenía que tomar la decisión, pues porque al final era el Gobierno de la Nación. Lo que no puede ser es echar responsabilidades a los grupos de la oposición. Hay que tomar decisiones. También es verdad que el ordenamiento jurídico permitía otras posibilidades. Es decir, finalmente se aplicó el artículo 155, pero también el ordenamiento jurídico en aquel momento, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en el artículo 92, apartado 4, le da una serie de competencias al Tribunal Constitucional, que por las razones que sea y que yo respeto absolutamente, decidió no utilizar, ¿no? Me refiero que en aquel entonces, tanto el Tribunal Constitucional, cuando no acudió a la vía del apartado 4 del artículo 92, como el Gobierno de la Nación respecto al 155, tomaron la decisión, bueno, pues lo respetamos. Yo lo único que puedo decir es que el Partido Socialista, cuando llegó el momento, tuvo sentido de Estado.
y tuvo ese sentido de Estado que yo insisto mucho porque me parece esencial, y que lo hemos tenido con el 155, que lo estamos teniendo en el tema, o que se tuvo en el tema de la lucha antiterrorista, apoyando al gobierno del Partido Popular. Y vamos a tratar ya de mirar al presente y al futuro. Reitero, y además lo digo sin ningún tipo de complejos, Cataluña ha vivido una página negra de la democracia, y es una página negra de la democracia que ojalá seamos capaces de pasarlo todo lo antes posible. Y siempre, pues, de los posibles errores hay que sacar consecuencias. Caraballo, ¿alguna pregunta para Margarita Robles? Sí, sobre algo que ha dicho, ministra, porque me ha sorprendido mucho cuando hablaba usted de los restos de Franco, esto que el gobierno de Pedro Sánchez va a trabajar por la reconciliación. Esto es lo que la terminología que se utilizó al principio de la democracia hace 40 años, trabajar por la reconciliación. ¿Usted, ministra, de verdad cree que en la sociedad española actual es necesario? ¿Usted ve el enfrentamiento de las dos Españas que fueron a la guerra civil? ¿Lo ve en la sociedad actual tanto para que la prioridad del gobierno sea trabajar por la reconciliación? Bueno, yo no he dicho que la prioridad del gobierno sea trabajar por la reconciliación. Yo lo que he dicho es que el Valle de los Caídos es verdad que es un símbolo, y es un símbolo, por decirlo de alguna manera, a mí no me gusta hablar en esos términos, pero es un símbolo de una etapa que puede representar vencedores y vencidos. Y desde ese punto de vista yo hablaba de la reconciliación. Pero es evidente que la sociedad española en este momento tiene unos problemas de calado social muy, muy, muy relevantes, muy importantes. Ahí está el tema del empleo precario, el tema de la dependencia, el tema de la violencia de género, el tema de la sanidad y tantos temas que nosotros estamos priorizando en nuestra agenda social. Que evidentemente hay un símbolo ahí, un símbolo que queremos que sea un símbolo, pues eso, de reconciliación. Pero desde luego no. Esta es una sociedad que, por suerte, y gracias a la Constitución y gracias a las normas que tenemos, ha permitido que en este momento España sea una referencia en materia de derechos y libertades en el mundo. Ministra, ¿cuánto le molesta el planteamiento según el cual usted aspiraba a Interior y Justicia, al uno, al otro, a los dos, y ha terminado en defensa con el premio de consolación del CNI, que es una forma de recuperar atribuciones que el CNI antes descansaba en la anterior vicepresidenta? ¿Es una lectura despiadada, es una lectura interesada? Pues mire, yo creo que a estas alturas de mi vida ya me molestan pocas cosas, porque yo siempre digo que un día me encontraré en la prensa que he matado a Manolete, ¿no? Porque eso es así. Lo que sí que es una reflexión, y todos ustedes que están aquí en la mesa son periodistas y además gente de calado, ¿no? Ya digo, a mí no me importa tanto lo que digan de mí, porque a veces, como decían aquello, que hablen aunque sea para mal. Pero sí que creo que al periodismo le es exigible un cierto rigor, ¿no? No se trata de rellenar espacios, de rellenar páginas, no se trata de hacer especulaciones que no todo lo que se publicó es rotundamente falso. Yo creo que fui de las primeras que supe dónde iba a ir y dónde quería ir. Y todo lo demás, pues yo tengo que decir que incluso con el presidente del gobierno nos hemos reído mucho. Pero no me parece, de verdad, lo digo en serio, pero creo que mire, la mejor, cuando hablamos de que la vida política tiene que ser muy transparente, yo estoy muy de acuerdo y además yo por lo menos trato de hacer gala de ello. Pero es verdad que el punto de contacto o de conocimiento de la realidad son los medios de comunicación. Por eso, cuando los medios de comunicación nos exigen a los responsables políticos, o en su caso a los judiciales, mucha transparencia y demás, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero también me van a permitir que yo les diga que es exigible también a los periodistas, porque tienen una enorme responsabilidad de conformar o de ayudar a conformar la opinión pública, es que haya seriedad y mucho rigor en los planteamientos. Esto, si usted quiere, es una anécdota de si yo quería ir, si quería venir y demás, pero que no es verdad, que es rotundamente falso. Pero creo que hay otros temas en los que ustedes convendrán conmigo que no siempre toda la información que se da es absolutamente detallada, ¿no? Es decir, a veces yo he visto algunos titulares y luego lees y dices, pero bueno, entonces yo creo que hemos de hacer un esfuerzo, porque esta es una sociedad que es un ejemplo. Yo ahora estos días que estoy viendo mucho pues con otros países, yo creo que España es una sociedad modélica, y también se lo digo a Caraballo, no es modélica en muchísimas cosas. Pero por eso yo creo que los responsables políticos hemos de hacer un esfuerzo de transparencia y al mismo tiempo desde los medios de comunicación tratar de tener el mayor rigor. A mí no me duele en prendas en decir, pues mire, esto no me lo sé o no me lo he estudiado todavía, porque
es que es normal, es humano. Y yo creo que si un medio de comunicación una noticia no la tiene contrastada, no pasa nada porque se diga, no lo sabemos, ¿no? Creo yo, vamos, me parece a mí. Pero con carácter general, ¿usted aprecia falta de rigor en los medios españoles? No, para nada. Con carácter general no. Y además yo siempre he dicho, si en este país se han consolidado los derechos y las libertades y la transición a democrática, ha sido gracias al esfuerzo de los medios de comunicación. Pero es verdad, y convendrán conmigo, pues es casi para lo de las 7 preguntas, que alguna vez es para hacer alguna pregunta diciendo, pero ¿y esto de dónde sale? Porque claro, yo leo cosas mías que digo, pero ¿y esto de dónde sale? ¿No? Y claro, ya me lo tomo a risa porque digo, pero bueno, esto es tremendo. Yo influyo en esto, influyo en lo otro, mientras no me acusen de, yo qué sé, no sé qué barbaridad iba a decir yo ahora. De matar a Manolete otra vez. Lo de Manolete estoy segura que un día de estos aparecerá, ya lo tengo muy asumido. No, pero a partir de ahora usted, los medios poco rigurosos le harán responsable de todo lo que tenga que ver con el CNI, o sea, de cualquier operación que salga mal o cualquier filtración que se produzca, pues van a decir... Yo lo único que puedo decir, y además creo que el CNI está formado por más de 3.000 hombres y mujeres que hacen un trabajo muy, muy importante, muy desconocido, que tiene una gran importancia en el tablero internacional, en zonas de conflicto, y que por tanto hay que ser muy serio y muy respetuoso. Es verdad que hay algunas cosas que se pueden mejorar, como podemos mejorar todos, pero que nadie dude. Y a mí eso me da una gran tranquilidad, que en el tablero internacional tan complicado que tenemos en estos momentos, en sitios que están en la mente de todos, el papel que está haciendo el CNI, muy callado, muy discreto y por tanto no reconocido, es muy, muy, muy importante. Margarita Robles, gracias por habernos acompañado. Llévesela, Juanola. Espero que lo de Manolete no sea titular. En las próximas 24 horas, por lo menos. Sí, la ministra Robles dice ahora que no mató a Manolete, ¿no? Por razones cronológicas sería más lógico que la acusaran de lo de Paquirri. O lo de Paquirri también. Bueno, me permiten un poco, creo que hay que relajar también. Ha demostrado la ministra que es una gran oyente y que yo creo que el Ministerio de Defensa acabará patrocinando las 7 preguntas. Estoy convencido de eso. Eso espero. Gracias. Ministra, gracias y hasta una próxima ocasión. Que tenga buen día. Vamos camino de las 10 menos 20 minutos. En 3 minutos es ahora menos siempre en Canarias. Paramos un instante, ahora mismo continuamos. Caraballo ya está de mejor humor porque va a alcanzar los 40 grados en Sevilla esta mañana. No queda nada. Oye, ¿qué os parece a vosotros lo de la exhumación de los restos de Franco? Nos ha insistido mucho la ministra de Defensa en que el gobierno no tiene tomada una decisión al respecto. El diario El País, creo que fue, que nos sacó este fin de semana, daba por hecho que eso se va a producir y es verdad, lo recordábamos antes en conversación con ella, con Margarita Robles, que hace un año el Congreso de los Diputados votó una proposición que presentó el Grupo Socialista que incluía esta medida, entre otras, relativas a la memoria histórica. Hay una voluntad política expresada y hoy el presidente del Gobierno lo va a llevar a la reunión de la Ejecutiva del Partido Socialista. Y yo creo que esa voluntad política de retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos, que ya tiene el acuerdo de la familia, incluso del presidente de la Conferencia Episcopal, pues yo creo que hay que entenderlo en una clave política, porque sí que es verdad, como antes decía Margarita Robles, que esta sociedad no necesita que le den dosis de reconciliación, porque ya en su día dio muestras de que eso se había producido, pero lo que desde el punto de vista político es relevante es el debate izquierda-derecha. Ese es el tema, es decir, que Franco representa para una parte de la población una imagen de un dictador que está de alguna manera ligado con la derecha. Y por lo tanto, ese debate izquierda-derecha, para el gobierno le viene bien en un doble sentido, de asentarse como partido de la izquierda y arrinconar lo más posible a Podemos para que Podemos no levante banderas que pueda reconocerse como suyas, ¿no? Yo creo que y hay decisiones que el gobierno ha ido tomando, como la universalización de la sanidad, como el acercamiento de emigrantes, etcétera, que tienen esa visión política, ¿no? Somos un gobierno de izquierdas y vamos a ocupar ese espacio de izquierdas. Lo insólito es que esté más obsesionado el Partido Socialista por la resurrección de Franco que esa derecha que tú mencionas.
creo que es una exhumación extemporánea, que el debate no existe, como decía antes Javier Caraballo, y que es muy sencillo en quienes nos oponemos a la exhumación identificarnos con Franco, lo cual me parece simplemente ridículo, porque yo creo que el lugar es el adecuado. Lo es porque es un lugar abyecto, hortera, megalómano. Creo que es un pastiche arquitectónico que resume perfectamente lo que quiso ser Franco y lo que terminó siendo, una especie de ridículo tirano que merece estar donde está, como está, en un túnel. Quien haya visitado el lugar es que no puede llevarse peor impresión, y yo creo que si hay que reflejar la memoria de Franco, hay que reflejarla con arreglo a un pastiche arquitectónico nacional católico, ridículo, grotesco, ¿no? Y eso es lo que es el Valle de los Caídos. Ignacio. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Casimiro en que hay un evidente intento de este gobierno de llevar la agenda política hacia territorios que le sean favorables y que prolonguen su luna de miel con un cierto electorado progresista. Desde luego, el debate entre la derecha y la izquierda en 2018 no pasa por lo que se hace con Franco ni por lo que pasó en la Guerra Civil. Estoy muy de acuerdo también con Caraballo en que la sociedad española no necesita ninguna clase de reconciliación, y a partir de ahí se puede discutir qué se hace con ese monumento, del que debo ser de los pocos españoles de mi edad que no he pisado jamás, y qué se hace con los restos del dictador, que yo creo que hace muchos años que efectivamente habría que habérselos entregado a la familia. Pero precisamente por eso, por lo extemporáneo del tema, hágase lo que se haga, pero por favor ahorremos aspavientos. Si esto se viera simplemente desde un punto de vista patrimonial, no habría debate, porque es que es monumento funerario, desde las pirámides hasta el Valle de los Caídos, pues lo hay a lo largo de la historia. Y como dice Rubén, pues cuando se visita aquello, yo tampoco he ido, pero te llevas la impresión de una parte de la historia de España y te puede parecer más o menos ridículo. Bueno, en fin, desde el punto de vista patrimonial no habría ningún debate. ¿Qué ocurre? Pues que está muy claro que cuando se tienen 84 diputados solo puedes aspirar a gobernar con algunos gestos. Y de sacar los restos de Franco era de los más evidentes desde el principio. Se ha pospuesto un poco por lo del Aquarius, porque ese era un gesto que inesperado, que se le presentó a Pedro Sánchez y lo cogió. Y a mí lo que me resulta algo preocupante ahora, yo pensé que ya esto se iba a mantener más tiempo, pero el hecho de que se vuelva a resucitar ahora, y nunca mejor dicho, lo de los restos de Franco, es que me da la sensación entonces que lo que quiere el gobierno es ir olvidando ya lo del Aquarius, que si tenía algún sentido esa operación era para plantear un debate serio en España y en Europa sobre la inmigración ilegal. Si ya se está sacando otro conejo de la chistera, creo yo, porque se quiere pasar página del Aquarius, con lo cual no habrá servido absolutamente para nada. 9 minutos para que sean las 10 de la mañana. Qué solemne. Ahora menos en las... Silencio, ¿no? Qué bonito, ¿no? El silencio bonito, también es música, ¿no? Sí. Han pasado aquí una nota de lo que ha dicho Rivera en Espejo Público sobre la memoria histórica. ¿Quién? Albert Rivera. Usted era el líder Ciudadano, ¿no? Sí, perdón. Rivera apoyará al PSOE en memoria histórica si convierte el Valle de los Caídos en un Arlington. En referencia al Cementerio Nacional de los Estados Unidos. Es muy distinto, muy distinto. Paseas por Arlington y es una cosa, paseas por el Valle de los Pero ¿por qué tenemos que copiar siempre lo de los demás? Yo no entiendo. Sí, es Oye, un a mí no me lo poco... digáis, yo me Así de verdad, retira lo que acabas de decir. Es que lo he dudado. Digo, Retira eso. digo, seguro que sí, digo, lo que ha dicho Rivera me abroncan a mí. Claro, no, retirarlo, de verdad. Es que Hasta yo hablo sin que se me salude. A ver, Ciudadanos hace un año año apoyó en el Congreso de los Diputados la Exacto. proposición de ley Esta que es la presentó contradicción. el Partido Socialista. Luego entiendo que si el Partido Socialista ahora impulsa desde el Gobierno esta misma iniciativa en el Parlamento, contará con el apoyo de Ciudadanos, salvo que Ciudadanos cambie de posición dependiendo de quién gobierna España. De hecho, el Gobierno socialista se ha propuesto llevar al Parlamento estrictamente aquellas cuestiones que no pongan a prueba su minoría. Claro. Y esta es una de aquellas ellas. que ya contaron con el apoyo de Podemos y de Ciudadanos y que se aprobaron en el Congreso, pero luego el gobierno del PP ejerció su potestad de vetar por razones presupuestarias para que no saliera adelante. La siguiente va a ser no a la guerra de Irak, ¿no? No termino de entender muy bien esa pulsión que tiene, esa pulsión ancestral que tiene el Partido Popular de aparecer identificado como el heredero del franquismo, que es una cosa que tenía que haber superado siempre en la hace mucho Ahora que tiempo, lo ¿no? mencionas, me han pasado esta mañana esta crónica del diario El País del 20 de noviembre del año 2002. 20N, sí. Gobernando
Sí, 20N, gobernando Aznar, año 2002. El Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad condenar la sublevación, el golpe de Francisco Franco del año 36 con el apoyo del Partido Popular. Sí. Por unanimidad. Condenó el golpe de Franco, prometió honrar a todas las víctimas de la guerra civil, ayudar a los exiliados y reabrir las fosas comunes. Acuerdo del Congreso de los Diputados de hace 16 años. 16 años, sí. 16 años. Sí, es que yo encuentro que es muy torpe a veces el Partido Popular en caer en la trampa. Y dices, bueno, pues es que te lo ponen otra vez y vuelves a caer, ¿no? Y efectivamente, el monumento Valle de los Caídos no tiene remedio. Por mucho que lo quieras transformar en un centro es lo que es. Y habría que dejarlo como lo que es. Un espanto, sí. Pero es que además con el criterio de exterminio urbanístico tienes que cargarte a la Almudena al día siguiente. Es como el mausoleo, feo todavía. Como el mausoleo de Lenin, ¿no? En Moscú, ¿no? Los monumentos funerarios la Almudena, por ejemplo, que es la Catedral de Madrid, yo creo que es la mayor aberración urbanística que existe en Europa, ¿no? Seguramente. Bueno, algunas cosas de Bosnia. Pero... Buenos días, Juan Ramón Lucas. Algunos hoteles en la costa también, pero vamos. Sí, es verdad. Algunos sí, es verdad. ¿De qué vamos a hablar con los oyentes en el 914262599? O 609-83-1034. Ya hemos dicho los teléfonos, o sea que tranquilidad. Bien, y ahora vamos a hablar de emigración. Es decir, en estos días que estamos recibiendo con gran júbilo y alaraca a los 600 y pico de Valencia, y han llegado 1.800 por otros lugares de la costa, como contabas esta mañana, pues vamos a hacer un ejercicio, si los oyentes quieren acompañarnos, de memoria histórica, recordando que nosotros fuimos un país de emigrantes y que en muchos casos hay muchos jóvenes que han emigrado también por culpa de la crisis económica. Entonces queremos que los oyentes que quieran comentarlo, pues comenten, estará por aquí Lorenzo Díaz, también, que ya saben ustedes que es ministro consorte, pero ejerce sus responsabilidades laborales como corresponde a una persona de su categoría. Entonces estará aquí y con él hablaremos, y con los oyentes, de ese pasado de migrantes que tenemos en muchas familias españolas, o ese presente en muchas otras, que el hijo se te ha ido a trabajar pues donde ha podido encontrar trabajo. Lo que pasa es que Lorenzo a nosotros no nos cuenta nada. No, pero no nos contó ni que de la ministra y de lo ni que hace su la señora estaba nominada. Hay que ser discreto. Y sin embargo, a ella seguro que le cuenta todo lo que hablamos nosotros aquí. Es una situación comprometida para nosotros. Lo de la inspección de trabajo que va a venir. Y para el Estado, ¿qué crees que tiene más relevancia, Carlos? Hablo de España. Pues su discreción y nuestra algarabía, ¿no? Pero yo siempre pienso... Él es dueño de su silencio. En nosotros, en nuestra... La inspección de trabajo que nos van a enviar. Si por lo menos nos diera una noticia, oye, que me ha comentado mi señor, eso sí, porque ahí nos situaría en una situación periodísticamente enviable. Vino a saludarme muy amable, es una señora encantadora. Encantadora, no la conocía, sí. Encantadora. Sí. No como Lorenzo, exacto, ella es encantadora. Exacto. Ella sí que es encantadora, sí. Bueno, que... Nos vemos luego, pues ya hemos dado los teléfonos. Vamos a repartir unos Callahan. Marisol, buenos días. Buenos días. Descubre una nueva forma de caminar con Callahan Adaptation, el zapato más cómodo del mundo. Gracias a su tecnología Adaptation, el zapato se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti. Pues que tengáis un día muy bonito. Adiós, Ignacio Varela. Adiós. Adiós, Casimiro. Adiós. Adiós, Caraballo. Muy buenos días. Adiós, Amón. Adiós. Mañana vamos camino de las 10. A esa hora Ignacio Rodríguez Burgos nos cuenta la actualidad económica y seguimos.